Pues buenas noches a todos. Estamos aquí desde CFL Galicia, en directo. En este caso estaremos hablando sobre la entrevista que hemos hecho mi persona, Juanjo y Jacobo Brea, dos miembros de CFL Galicia, del gran honor que supuso para nosotros, y también hablaremos un poco de su vida, así como de sus obras principales. En primer lugar, pues, le doy una introducción a Juanjo, que fue artífice en primer lugar, de gran manera de la entrevista, y que comente un poco qué le motivó a hacer la entrevista. Bueno, no sé si ya lo hemos comentado en otros directos de SFL, pero yo dentro de SFL Galicia soy uno de los mayores fans de Antonio, y cuando vimos la oportunidad de contactar con él y conseguir esa entrevista, pues yo hablé tanto con Antonio como con Jacobo, y le escribí yo una carta, bueno, un correo en este caso, a, a Jorge para conseguir poder entrevistar a Antonio, ya que fue alguien que marcó mi época universitaria, y mis intereses en el tema de la historia de las drogas y, bueno, historia, eh, aparte de que yo estudio farmacia, ¿no? Y por eso este autor en concreto tenía una gran importancia para mí, porque en la carrera, por ejemplo, apenas tratamos estas drogas prohibidas como bueno, todos las conocemos. Y yo cuando descubrí a Antonio, pues encontré un gran filón en el que informarme sobre todo este tipo de sustancias que no se conocían, o que se conocían pero estaban bajo una gran capa de malas lenguas y eso, misticismo y cosas así, ¿no? Entonces, pues eso, Antonio fue para mí como una luz en mi evolución académica, y entonces, claro, cuando pudimos entrevistarlo, pues fue un gran honor y lo aprovechamos al máximo. Y bueno, Bueno, no sé cómo visteis la entrevista, ¿os gustó, Johnny, Jacobo? sí, o sea, a ver, para mí yo creo que es algo que ha sido un privilegio casi, se podría decir, porque además tenemos que contar que Antonio Escotado está ahora en una etapa, pues, que se podría decir de madurez, de plena madurez intelectual. Al final, este tipo de filósofos o pensadores, cuando más tienen que dar al público y cuanto más tienen conformadas sus ideas y, digamos, pues eso, su estructura de pensamiento es ya en una etapa adulta, y Antonio está en esa etapa adulta en la que pues parece que como un buen vino está en su mejor momento para disfrutar de él. Entonces, desde luego, fue algo bastante intenso, porque yo creo que además de que sea un placer hablar con él, es obvio que requiere que prestes más atención de lo normal, porque es una persona que al final interconecta muchos temas, te saca reflexiones interesantes, pero también complicadas. Entonces requiere por parte del oyente que esté muy atento, y más pues si es en este caso un ejercicio de intercambio de ideas, es incluso más demandante. Pero yo creo que es un recuerdo que vamos a tener ahora, y es un privilegio, desde luego, que hayamos podido pasar por esto. Vamos, yo desde luego cuando descubrí a Antonio ya hace bastantes años, yo lo descubrí a raíz de la entrevista que le hicieron por la publicación del último tomo de Los enemigos del comercio, que le hizo Jiménez de los Santos, y vamos, nunca hubiese imaginado que íbamos a llegar hasta este punto donde podemos estar intercambiando ideas con él y haciéndole preguntas. No sé, por ejemplo, cuál es vuestra parte favorita de la entrevista, o si tenéis alguna anécdota que comentarnos que más os haya gustado. ¿Qué opinas, Johnny? A ver, a mí, aparte de todo lo que dijo Jacobo, hay que decir que yo creo que es una de las entrevistas que evidentemente más me gustó y que más aprendí, porque básicamente fue una clase en directo de Antonio Escotado sobre una multitud de temas. Increíble el repertorio que tiene Antonio. Y bueno, a mí de la entrevista la verdad es que no podría sacar una parte favorita, me gustó todo mucho, me gustó la parte en la que habló como no de las drogas, en la parte que reflexionó un poco sobre los pensamientos de Peterson y no sé, ¿cuál era tuya, Juanjo? A mí, por ejemplo, me encantó, que luego mencionaré cuando hablemos del libro de Historia General de las Drogas, partes que no llegamos a publicar, partes que publicamos, como por ejemplo cuando Johnny le preguntó sobre la prohibición, también mencionaremos después. Me encantó mucho también cuando habló de Peterson también.
Me encantó, por ejemplo, la parte de... No, la pregunta final de Jorge, que además esa fue la que más le gustó al público en general, fue la que más apoyo tuvo en redes. Y obviamente cuando hablo sobre el valor y los enemigos del comercio, también fue una parte muy importante. Sí, bueno, yo creo que además lo bueno que tiene al final Antonio es que pues, te sorprende quizá con la humildad con la que se acerca. Yo recuerdo los minutos previos a grabar la entrevista, pues es una persona que mostró mucho interés por nosotros, por la vida que llevamos, por qué es lo que estamos estudiando, qué pensamos en general. Entonces, no es que únicamente traigas un invitado, le hagas las preguntas y se vaya, sino que hubo en ese momento un proceso previo pues, de conocernos brevemente y de presentarnos, que a mí fue quizá uno de los recuerdos que mejores de los que me llevo de esta entrevista. Y parte concreta que me guste, creo que la parte de donde opinó un poco sobre las restricciones de distintas libertades que se han hecho con el tema del coronavirus, que creo que es algo que ya ha comentado en numerosas ocasiones, pero que es un placer volver a escucharlo hablar sobre esto. Él ya se ha posicionado en numerosas ocasiones pues, en contra de las restricciones diversas que estaban llevando los estados a nivel mundial, y escucharlo una vez más, reafirmar esas ideas y también reflexionar sobre ellas, pues fue un puntazo. Bueno, esto sería un poco, yo creo, nuestras impresiones de la entrevista, y ahora vamos un poco con la parte que más chicha tiene, que es comentar su vida y obra. Y creo que ahí Jonathan tiene algo que decir. Sí, bueno, primero que nada que, a ver, la vida de Escotado es demasiado compleja y larga para comentar en este directo, evidentemente, es una odisea propia, su vida. Ha pasado por muchas circunstancias, por muchos eventos. Bueno, como ya todos sabemos, es un filósofo, jurista, ensayista y fue también profesor universitario, aunque no se llevó también una excelente experiencia debido al sistema educativo español. Pero bueno, trabajó principalmente sobre el derecho, la filosofía y la sociología, pero sin embargo abordó una gran cantidad de temas que ya también hablaremos más adelante con el libro. Durante los años 60 o sea, se formó como jurista y filósofo en la corriente racionalista de la mano de Ortega y Gasset, que de hecho son uno de los autores que cita la entrevista, Ortega y Gasset. También después a través de ellos accedió a Freud y a Hegel, otro tipo de autores. La filosofía de la religión, por ejemplo, la analizó en su tesis doctoral, La conciencia feliz, en 1972. Y bueno, a mí también me resulta muy interesante la parte de la vida de Escotado, no sé qué os parece a vosotros. El papel, evidentemente, de surgimiento de la isla de Ibiza, justamente en aquella época de transición, cuando fue parte, uno de los, por decir así, el fundador de la discoteca Amnesia, y me parece la parte más interesante. También su militancia en la clandestinidad durante el franquismo, su evolución de ideas, que me parece muy interesante. De esto creo que es algo que Juanjo es un tema que le gusta más, lo de la evolución de las ideas de Escotado, de cómo se define ahora. Y lo que a mí más me gusta de Escotado es que si bien alguna gente no lo logra ubicar, porque no se ubica tanto en ese aspecto izquierda-derecha, sí que es un férreo defensor de la libertad y achaca siempre al autoritarismo, que creo que es la parte que más me gusta de Escotado. No sé vosotros. Sí, como ya mencionaste, su paso por Ibiza es fascinante y podemos verlo en su obra de Ibiza privada, que bueno, hoy no la comentaremos en este directo, pero si a la gente le gusta este tipo de vídeos, pues podemos hacer una reseña posteriormente. O también en su viaje por el trópico, en el libro de 60 semanas en el trópico, que además está siendo reeditado en la actualidad, así que es el momento ideal para comprarlo. Además, como ya comentó Johnny, su cambio ideológico, podemos decir que fue algo histórico, o al menos con gran impacto. De hecho, cuando lo entrevista, por ejemplo, Pablo Iglesias, muestra una gran admiración por Antonio, aun a pesar de haber sido a sus antípodas ideológicas y ser un gran crítico del comunismo, como ya luego nos contará Jacobo en la parte de los enemigos del comercio. Y bueno, la parte que más voy a destacar yo de su vida y obra, que ya continuaremos hablando sobre ella a continuación,
es sobre su tratado sobre las drogas. No sé si Johnny quiere añadir algo más sobre la vida y si no, empezamos a hablar Sí, de... sí, bueno, que a mí Sí, también me vale. parece muy interesante que lo de que él dice que uno de los mayores procesos creativos que tuvo fue cuando estuvo en la cárcel un año y que toda la experiencia de estar en la cárcel también me parece muy curiosa porque justamente estuvo en la cárcel, si no mal no recuerdo, por tentativa imposible De tráfico de, de tráfico de drogas, sí, creo que se llamaba así. Y me parece muy interesante porque eso luego él mismo, escribiendo unos artículos para diversos medios, es un tema que llega hasta juristas y que se empieza a modificar la perspectiva que se tenía, porque se empieza a ver que eso, no me acuerdo de la terminología ahora, creo que era en latín que la tenía, pero se empieza a ver como un crimen sin víctimas, porque era básicamente que la policía hacían unas transacciones para tratar de capturar a las personas, que fue muy parecido por los que estuvo escoltado en la cárcel. Y me parece muy interesante porque aquí en España es algo que se cambió y de hecho en otros países, como en Estados Unidos, es algo que se sigue haciendo. Se sigue persiguiendo este crimen sin víctima y se sigue persiguiendo esto y la DEA gasta un montón de recursos, de recursos públicos para crear entramados para ellos mismos vender droga y perseguir a civiles bueno, que intentan comprar estupefacientes y que es una gran persecución que se está haciendo por parte del Estado y aquí en España en gran medida se encaminó por esa experiencia y las críticas que hizo posteriormente Antonio Escotado sobre el tema. Sí, a ver, yo creo que una de las partes más interesantes de su vida y una de las que más le marcaron fueron quizá dos más bien. La primera sería la que se ubica en Ibiza y con el episodio que tuvo pasando pues, ese tiempo en la cárcel, que es un tiempo en la cárcel que al final fue valiosísimo, en el que terminó por escribir la historia general de las drogas, que es como la obra que lo catapultó a la esfera pública, aunque luego, claro, evidentemente hay gente que preferirá y dirá que su obra más importante y el libro de su vida, como él mismo reconoce, es la trilogía de los enemigos de comercio. Pero lo interesante también es la segunda parte de su vida en la que habla del retiro este que tuvo durante, pues creo que fueron como 10 años en los que hizo viajes por todo Asia, en los que pues de allí salió finalmente el libro de 60 semanas en el trópico, como dijo Juanjo, se está reeditando con la emboscadura, y ahí pues quizá un poco se siembra lo que sería el principio de los enemigos del comercio o lo que sería pues la segunda etapa o la segunda parte de lo que sería su obra más importante. De todos modos, como cronológicamente yo creo que viene primero Historia General de las Drogas, podemos primero comentar esa obra, que creo que Juanjo pues la tiene más preparada así en resumen, ideas Sí, generales y en comentario. bueno, como ya mencionó Johnny, Historia General de las Drogas es su primera gran obra a destacar y la escribió, bueno, o la completó en prisión. De hecho, cuenta en varias entrevistas cómo su mujer venía a recoger los disquetes de ordenador en el que solo le cabían 12 páginas y luego tenía que pasarlas a máquina para escribirla. Y claro, por ejemplo, él también contaba en una de las entrevistas como el alcalde bueno, no sé si era alcalde, bueno, en la prisión hablaban de que era uno de los mayores casos de reinserción de la historia, Sí, bueno, porque había sido probablemente le dijo que iba a salir de ahí famoso y le dijo, sí, eso es lo que dice todo el mundo, pero en el caso de Escotado fue cierto. fue uno de los mayores casos de reinserción, porque claro, en 15 meses que estuvo en prisión, pues prácticamente, como dice él, fueron vacaciones pagadas y los aprovechó como nadie, vamos. O sea, ojalá todo el mundo que entrase en prisión viese esa mejora en su obra, vamos. Pero también fue Entonces, bueno, yo creo que fue más duro, por así decirlo, bueno, para él fue la decisión propia, porque cuando entró en la cárcel, tampoco me acuerdo cómo se llama el término, pero él eligió estar en una celda aislado. O sea que él para estuvo poder trabajar todo en el su tiempo estuvo obra. en la cárcel, estuvo en una celda aislado, que le pasaban la comida por el suelo, no tenía contacto con casi nadie, estaba eso, escribiendo y haciendo su obra, que me parece que es un trabajo mental bastante agotador también. Sí, no, obviamente es innegable que su aguante fue, bueno, destacable y precisamente por eso esta obra es histórica y importantísima por lo que supone
tanto lo que le costó hacerla como el impacto que tuvo, ya que, por ejemplo, como él menciona, en aquella época nadie podía tener acceso a tanta cantidad de información sobre las drogas, ya que él pudo acceder a las bibliotecas de Hoffman y de Zas, de Thomas Zas, que eran probablemente de lo mejor que había en aquella época sobre drogas, ya que Internet en aquellos tiempos no estaba tan abierto al público. Aparte de que él trabajaba también él trabajaba también para un organismo vinculado a Naciones Unidas, que era De traductor, ¿no? Sí, efectivamente, para la Junta Internacional de Control de Estupefacientes, y ahí también tuvo acceso a una cantidad de bibliografía sobre drogas enorme. Igual le salió un poco el tiro por la culata a los de Naciones Unidas porque ellos eran prohibicionistas y Antonio, pues bueno, como una rata se coló allí en sus bibliotecas y al final pues dio un poco el giro, ¿no? Y precisamente en la actualidad, dime. Perdona que te interrumpa, Juanjo, que precisamente también me parece muy interesante porque ahí justamente cuenta, como él vivió también de cerca, el proceso de que, aparte de que había un mundo que estaba bastante dividido, en plan, estaba dividido el mundo por bloques, había mucha crispación internacional, pero justamente en el tema de las drogas, gracias al empuje de Estados Unidos, se creó un consenso bastante grande para prohibir las drogas y Sí, de cómo básicamente la metanfetamina, no, perdón, el éxtasis se prohibió también básicamente porque el director de la CIA dijo que si era una droga muy demandada, pues la que había que prohibir y ya, sin hacer mucho más sí, ahora, estudios ahora cuando en hable fondo. de, ahora cuando hable de la cruzada contra las drogas, mencioné precisamente eso. ¿Dónde estaba yo? Eso. Precisamente ahora, en la actualidad, la realidad le ha dado la razón a Antonio, por así decirlo, ya que cada vez más países abandonaron la cruzada y estos últimos días estamos viendo ya noticias de Reino Unido, Estados Unidos, en el que se vuelve a legalizar la marihuana, las setas, LSD, que precisamente es lo que Antonio pedía no legalizar, sino despenalizar, por ejemplo, como pasa en Portugal, que ya están despenalizadas gran parte de sustancias. Así que eso, se podría decir que la realidad le está dando la razón a Antonio. Y bueno, ya pasando a empezar a hablar sobre su obra, destacar, que, bueno, o dividirla en 5 o 6 capítulos, dependiendo de cómo la leas, ya que se puede leer en el tomo único, que es este que tengo yo aquí, que es casi una biblioteca completa sobre drogas, o en los 3 tomos en los que se repartió inicialmente, ¿no? En la primera parte habla un poco sobre la historia antigua sobre las drogas, sobre la relación entre la magia, las religiones y las drogas. Se centra mucho en el movimiento de la ebriedad, recorre los mitos antiguos en el Neolítico, luego avanza por la antigüedad, por Mesopotamia, Egipto, Israel, China, pasa por Grecia, por Roma, por ejemplo, esto lo hablábamos en la entrevista, cuando hablábamos en Grecia, los misterios del Éleusis, que no, es un fragmento que no se llegó a publicar, pero en ese fragmento hablábamos precisamente de los misterios eleusinos, en los cuales cada año peregrinaban a Atenas 2.000 o 3.000 personas para un ritual que solo se debía una vez en la vida de las personas y que suponía un cambio de paradigma en casi todos los que sufrían ese viaje, ¿no? Porque era un ritual en el que consumían un pan que llevaba LSD, bueno, una amida de LSD, aparte de rituales con fuego, música, etcétera. Y ese ritual, pues, suponía un gran cambio en la mentalidad de la gente. Además, en aquella época las religiones no estaban tan isoladas, entonces era como un cambio espiritual para mucha gente. Y, por ejemplo, él mencionaba en la entrevista que grandes personas, bueno, o personas destacables como Marco Aurelio o Platón, por ejemplo, habían probado, perdón, Platón no, Aristóteles, habían probado el pan con LSD. Luego ya pasa a hablar sobre la guerra, la dicotomía religión versus drogas. En este caso le dedica 3 capítulos al cristianismo y las drogas y la cruzada personal que tuvo el cristianismo con las drogas. Luego le dedica un capítulo al islamismo, que en el tema de Islam pues también hubo cruzada contra las drogas, pero fue distinta a la cristiana.
Luego habla de la Inquisición, de la caza de las brujas, porque, por ejemplo, él menciona la conexión entre las brujas y las drogas, que fue interesante. Luego ya pasa a hablar del antiguo régimen, de China de nuevo, pero en este caso del opio en China. Por ejemplo, como mencionaba antes, Johnny habla del racionalismo, en general de las ideologías vinculadas con las drogas, liberalismo, racionalismo. Y luego ya pasa ya a hablar de la cruzada contra las drogas en concreto. Habla de las leyes que se aprobaron, de lo que decía antes Johnny, de los convenios internacionales sobre drogas, de los complots que hubo, que en muchos países los políticos y ciertos complots pues llevaron a prohibir drogas que realmente no se debían haber prohibido. Y luego habla pues, de ese fatídico año en el 71 en el que Nixon pues da como el golpe final y prohíbe casi todas las drogas, y ya empieza la DEA a perseguir de forma implacable pues a casi toda la gente que consumía, distribuía o producía sustancias. Por último, habla de la actualidad. Además, se volvió a reeditar de hecho, este tomo, por ejemplo, es la edición 10, y este ya incluye una reedición de Antonio hace un par de años, en la que habla de la actualidad. Y por último, el libro también trae una parte que es probablemente una de mis partes favoritas, que es el apéndice, en el que habla de todas las drogas que Antonio ha probado, y habla de usos, efectos objetivos, subjetivos, historia de las drogas, posologías recomendables, o sea, cuánta cantidad se debe tomar de una droga pura y los efectos que puedes esperar de ellas, y realmente es eso. Esa parte es excepcional. Si, por ejemplo, en mi caso, que yo soy estudiante de farmacia, pues esa parte a mí me fascina por todos lados, vamos. Y bueno, pues yo recomiendo tanto leer la obra completo, aunque bueno, es muy grande, entonces pues podéis o comprarla por partes o leerla en digital, porque si queréis leeros este tocho es muy complicado de manejar, ¿sabes? Así que realmente, si queréis leerla, comprad o los 3 tomos. Si queréis leerla en físico, comprad los 3 tomos o comprad la versión de bolsillo, si no, leedla en digital. Pero bueno, yo básicamente lo uso como guía a consultar cuando tengo alguna duda sobre esas drogas. Aunque hoy en día con internet cada vez hace menos falta, pero bueno, siempre se agradece poder ir a la bibliografía original. Además que también destacar cuando hablo de... Hay que ir a la fuente original, no hay que cuando hablo de bibliografía, precisamente me encantaría destacar esta obra porque tiene casi ciento y muchas páginas de bibliografía, y ahí puedes encontrar de todo sobre drogas. A mí también me gustaría añadir en esta parte, que aparte fue algo que ella comentó también en la entrevista, que lo curioso de la prohibición de las drogas, pues ahora mismo es que no es lo normal, sino es la excepción. La guerra contra las drogas es algo de ahora, lo normal era el uso de las drogas. No, la prohibición es algo moderno, por así decirlo, que me parece también algo de destacar, que igual mucha gente piensa que esto es algo que siempre se ha ido implantando y que siempre ha sido la mentalidad hegemónica, pero no es así necesariamente. Sí, precisamente eso. Esto lo mencionaba Antonio en una entrevista. Las drogas se han usado desde hace más de 4.300 años, creo que era, o 4.400 años, y la prohibición es algo relativamente muy moderno. Aunque sí que eso, como ya mencioné antes, hubo una guerra contra las drogas por parte de la religión y por parte de distintas ideologías. En general, la prohibición y esa criminalización y esa persecución a las drogas es algo moderno, vamos. Bueno, yo creo, mencionas que tiene bastantes páginas de biografía y de referencias, pero incluso él mismo dice que no tiene todas las que hubiese tenido de no estar escribiendo en la cárcel. O sea, que claro. si hubiese estado fuera de la cárcel, igual tendría bastantes menos. Igual tendríamos un libro de 3.000 páginas o 3.000 páginas. Sí, bueno, también decir que para quien no quiera leer el tomo, comprarse el tomo entero, porque es bastante complicado manejarlo. La Emboscadura, que es el proyecto de su hijo Jorge, también edita lo que viene siendo la opción en 2 tomos, en Historia General de las Drogas 1 y Historia General de las Drogas 2. Y así ya es más manejable y es bastante más fácil de leer. A ver, yo creo que lo más destacable de la obra es que es una obra que no tiene una comparación, incluso a nivel mundial, es decir, nadie se ha lanzado
nadie se ha lanzado a escribir una historia sobre las drogas completa, al igual que nadie se había lanzado a escribir una historia general sobre la historia de la propiedad y la historia del comercio hasta que lo hizo. Puedo decir que Escotado tiene quizá esa debilidad de que cuando coge un tema pues quiere terminar con él y sacarlo por todos los lados, y así es que no se conforma con escribir un libro pequeñito, un apéndice elemental, sino que, bueno, nos tiene leyendo tomos y tomos de miles de páginas. Lo cual, pues, por una parte, para quien le asusten las páginas es un problema, pero por otra parte, para el rigor científico y para lo que es el progreso del análisis, es una verdadera delicia. Yo, por mi parte, me declaro más fan de la obra de Los enemigos del comercio, pero bueno, si queréis podemos empezar a hablar de ello, o si no, pues Sí. de anotaciones más sobre la historia general. No, yo si quieres ya podemos pasar a los enemigos. Bueno, yo eso, si alguien no quiere realmente leerse la obra, porque como dices tú, no es para todos los públicos, porque no todo el mundo pues tiene ese afán por la lectura, en el canal de Antonio, que bueno, como ya mencionaste tú, aparte de la emboscadura, también maneja o dirige el canal de YouTube, podéis encontrar todas las intervenciones actuales y del pasado, que es algo que, por ejemplo, ya hablábamos en la entrevista en televisión de Antonio, y ahí pues prácticamente resume o menciona al completo gran parte de las referencias del libro. Obviamente, pues como decía Antonio, como decía antes Johnny, ir a la fuente original es lo mejor, pero si alguien no tiene tiempo, tal, pues... Sí, obviamente, leyendo siempre se te sienten mejor las ideas, efectivamente. Bueno, pues para hablar de Los enemigos del comercio, que en este caso yo creo que es la obra personalmente favorita de Antonio, hay que decir que es lo que él terminó por llamar. Bueno, ese es el primer tomo. Sí, ese es el tomo 1, ese es el tomo 1. Es el tomo 1, es la trilogía completa. El tomo 1 se publicó en 2008, el último tomo creo que fue en 2016. Y bueno, mencionar que es la obra de la vida de Antonio, dicho por él mismo, es así como él describe el libro de Los enemigos del comercio, y dice que lo que fue la semilla de escribir ese libro fue buscar históricamente quién había identificado la propiedad privada como un robo y el comercio como un instrumento de ese robo, o sea, el robo instrumentalizado a raíz del comercio. Y eso lo lleva a estudiar desde la Grecia clásica hasta nuestros días, que creo que terminó más o menos el análisis por 2014 en lo que es el libro, pues a luego publicarse en 2016. Esto le llevó evidentemente muchísimos años de lectura y de relectura, pero yo creo que desde luego le ha quedado una obra que no tiene, pues eso, una igualdad a nivel internacional o a nivel mundial, y un proyecto culminado que mucha gente pues tenía dudas de que se fuese a culminar, incluso él mismo dijo que no tenía claro que fuese a acabarlo cuando estaba escribiendo el segundo tomo, pues dijo que había tenido bastantes dudas sobre si lo iba a lograr terminar o no, pero bueno, finalmente, y yo creo que deberíamos estar todos agradecidos, sí que lo terminó. En este caso, yo creo que la idea general, más que ir por un análisis riguroso de lo que son los 3 tomos de los enemigos, hay que identificar la idea general, que es un poco, yo creo que siempre está entre la dicotomía que él establece entre la libertad y la seguridad, que es un poco también lo que le llevó a criticar muchas de las medidas del gobierno con el tema de la pandemia. Pero él lo que dice es que la libertad, que es lo que está asociado al comercio, suele estar asociado al cambio, es una pulsación pues eso, individual que suele estar reñida a la seguridad, que se identifica pues, con el estancamiento, con la no alteración del entorno. Y pues de alguna forma quien se somete al mercado está siempre apoyando la libertad. Quien está en base a las reglas del mercado se está sometiendo tanto a la competencia como a la incertidumbre, porque básicamente uno cuando está rindiendo a las normas del mercado se tiene que disciplinar a lo que otros le piden, y eso es lo que realmente diferencia lo que él diría a los mercaderes con aquellos que venden esa seguridad o con aquellos que venden ese, pues, digamos,
ese estado de no cambio continuo que se termina por ser pues tiránico. Y es interesante porque yo esto lo ligaría a la obra entera de Jordan Peterson, porque él siempre está hablando de cómo la seguridad se puede volver tiránica y de cómo el caos, una vez pues un héroe, que en este caso sería el comerciante, lo maneja, lo puede convertir en orden. Otra cosa interesante, porque el propio Antonio tiene otra obra distinta que se llama Caos y Orden. Entonces, yo creo que lo bueno es que, digamos, esta obra pues nace un poco fruto de una reconciliación interna que tenía que hacer el propio autor consigo mismo, después también de experimentar ese cambio ideológico tan fuerte como fue abandonar el comunismo, ideología por la que había pensado incluso dar la vida. Bueno, creo que hay una anécdota, ¿no? De que va ¿a qué embajada? La de Vietnam, puede ser. Y sí, quería a la de Vietnam, correcto. Que quiere alistarse al ejército revolucionario de Vietnam y le dicen que no, que soldados hay muchos, que si quiere que le dé apoyo económico y dinero. Entonces, quizá el cambio un poco de pasar a una ideología por la que darías tu vida, caer del caballo y darse cuenta de que no es lo que se esperaba y no las cosas eran como se las tenía pensadas en un primer momento. Pero por seguir con la misma línea, lo que dice es que al final yo creo que la vida está, pues eso, llena de cambios, sometida a esa incertidumbre, y el comercio es la mejor forma de afrontarlo. Y al final la gente que termina buscando seguridad en figuras mesiánicas, pues se compara muchas veces tanto a Mao como a Stalin, como a Hitler, como esas figuras que ofrecían seguridad y que al final pues son tiránicas y se convierten en una especie de jerarquía que no permite tampoco la movilidad social de ningún tipo, contrariamente al comercio, que sí que lo permite que haya gente que nazca rica y muera pobre, y permite que haya gente que nazca pobre y muera rica. Y al final, también otra de las ideas fundamentales es que las revoluciones normalmente de este carácter, que pues, son socialistas o comunistas, se han dado siempre en las mejores etapas de bonanza económica, lo cual pues también va un poco en contra de los dogmas de que las revoluciones sociales se dan cuando peor están las cosas. Y claro, es evidente que las masas se levanten contra pues esa situación de opresión del mercado. Luego dice que ninguno de los grandes líderes revolucionarios fueron realmente trabajadores, sino que la mayoría de ellos eran pues, unos señoritos de cuidado. Lo sabemos en el ejemplo de Marx, lo sabemos en el ejemplo de pues, muchos otros, de Lenin también. Y luego, pues eso, yo creo que al final acaba un poco con la voluntad mística esa de buscar la seguridad o que proporciona seguridad, y es un poco un grito a la libertad, yo creo, y en este caso la libertad pues en relación al comercio. Sí, bueno, por ejemplo, ¿qué parte de la obra te llamó más la atención? A ver, yo creo que el mejor tomo es el tercero, que es el relacionado con el análisis de todo el comunismo. Es un poco el tomo tercero, es un poco la similitud al libro de Jiménez Los Santos con Memoria del Comunismo. Es un análisis todo del comunismo, pero también pues llega un poco más hacia nuestros días. Y yo creo que es la mejor parte de ellas, porque al final existe una historia criminal del siglo XX que está ligada al comunismo y a la Unión Soviética, que no muchos conocen. Es que estamos diciendo que Antonio recuerda la idea de que durante, pues no sé cuánto tiempo fue exactamente de Lenin, se murieron 30 millones de rusos entre hambre y frío. Son vidas que al final, con las que tenemos una especie de deuda todos, de recordar al menos, y que no se está haciendo lo suficiente por recordarlas. Entonces, pues, eso sí que es un lujo, que al final sea una especie o funcione como una especie de voz de la conciencia en este aspecto, y yo creo que es el mejor tomo de ellos. Aunque también el primero, con el análisis de los primeros ataques hacia la propiedad privada o hacia la moral de la propiedad, también puede ser interesante. Lo que pasa es que en el primero sí que hay más debate, porque, por ejemplo, en el primero hay un análisis muy... Justo te iba a decir yo, a ti te encantó, ¿no? Los análisis que, por ejemplo, mencionaba Maestro y era Elvira también, ¿no? Sobre
el comercio de religión ¿no? A ver, él en concreto tiene un análisis muy, muy particular con el tema de la religión. Él dice que condena el pobrismo filosófico que extiende el cristianismo. Esto de alguna forma vanagloriar el resentimiento y tomarlo desde un enfoque positivo en la pobreza y demás. Bueno, de hecho es que el primer tomo que tienes tú lleva por escena la de Jesús expulsando a los mercaderes. Enséñala ahí un momento. Correcto. Es Jesús en Jerusalén expulsando a los mercaderes. Mercaderes que estaban en el templo y vendían ofrendas que se hacían al templo. Entonces, claro, la gente que llegaba de peregrinar de distintos puntos del planeta, pues llegaba allí y compraba las ofrendas que le ofrecía luego en el templo a los propios mercaderes. También los mercaderes cambiaban de moneda. Lo que pasa es que luego también hay reinterpretaciones. Es decir, Huerta de Soto te diría que Jesús lo que estaba haciendo era defender el coeficiente de 100% porque esos mercaderes operaban con reserva fraccionaria. Entonces Jesús hizo bien porque estaba expulsando a los banqueros que estaban actuando en régimen de reserva fraccionaria. Pero, a ver, no, poniéndonos un poco más serios, yo sé perfectamente que Antonio es conocedor de toda la tradición escolástica, de toda la tradición religiosa y cristiana que está, digamos, a favor o que se posiciona a favor del mercado. Pero quizá existen otros puntos de vista que son más favorables con el tema de la relación que tienen entre religión y propiedad y con el tema de verlo como una forma positiva. Si bien es cierto que muchas veces la doctrina social de la Iglesia pues, ha metido la pata en el análisis económico pues, en innumerables ocasiones. De todos modos, la historia también está llena de distintas etapas. Juan Pablo II fue un papa que luchó incansablemente contra los totalitarismos de su época. Inocencio III condenó a Pedro de Aragón porque embelecía la moneda, es decir, la diluía las propiedades de la moneda y creaba inflación. El padre Juan de Mariana escribió en la propia cárcel escribió un libro que le costó al final ir a la cárcel sobre el Tratado de Moneda de Bellón, en la que denunciaba el ejercicio del rey a la hora de hacer el señoriaje con la moneda y de crear inflación. Luego, precisamente hablando sobre Juan de Mariana, Antonio Escotado fue el año pasado el premio Juan de Mariana en su lucha por la libertad. Que bueno, eso, me apetecía aquí recordarlo. Sí, además tiene un discurso muy bueno que también está en su canal. Este año, por cierto, se lo dieron a Jiménez Los Santos. A Los Santos. Fue ayer la Pero bueno, que sí, que también hay al final un análisis entero sobre distintos teólogos que han condenado todo eso. Luego, pues también Venecia fue quizá una de las ciudades donde más preponderó el comercio, una de las ciudades más comerciantes y no era una ciudad protestante. Bueno, hay más enfoques que el suyo. De todos modos, yo me quedaría con el tercer tomo, es el que más me gustó. Bien. Bueno, yo también puedo, si queréis comentar algo más sobre su obra. En mi caso, las dos primeras obras que leí fueron en este orden, Rameras y Esposas y posteriormente Caos y Orden. En Rameras y Esposas me gustaría, explicar un poco de qué trata la obra. La obra es un análisis histórico. Como ya vemos, a Antonio pues, le fascinan los análisis históricos, teológicos, políticos y, eso es lo bueno, que al final un montón de... es una persona que hace análisis de la realidad. No es una persona que se queda teorizando de alguna forma y que se aparta de embarrarse de la historia, sino que pues él es una persona que se acerca a la historia con ojos críticos y va realmente a mirar qué es lo que hay, no va a confirmar lo que él tiene ya de ideas preconcebidas. Bueno, eso, continuando. En Rameras y Esposas, Antonio pues nos acompaña con un viaje a través de la historia del matrimonio, el sexo vinculado a la religión y a los mitos antiguos. Y el libro realmente es un libro muy cortito, pero que a mí me divirtió muchísimo y aprendí un montón de cosas sobre la Grecia antigua, Roma, la religión y un montón de antiguas creencias sobre sexo y matrimonio que fueron como mi primer paso en la obra de Antonio. Después me leí Caos y Orden, que en Caos y Orden
de hecho, hablamos un poco sobre ella en la entrevista, cuando hablamos de la complejidad y lo simple, y es prácticamente el tema recurrente en esa obra. Precisamente Antonio pues es muy... bueno, él se reafirma en defender lo complejo frente a lo simple y él nunca va a posicionarse en posturas extremas, ¿no? Bueno, con mucha gente las llama extremas. Por ejemplo, en ideologías, él, aunque a pesar de muchos, de hecho esto le pesa a muchos liberales o libertarios, Antonio se autodenomina socialdemócrata porque él dice que todo es muy complejo, entonces que él prefiere posicionarse en puntos equidistantes complejos, ya que a veces hay que ser humildes y admitir que la realidad a veces nos sobrepasa. Aunque esto, por ejemplo, siempre ha criticado el utopismo de igual manera que critica el autoritarismo. Correcto. No le han gustado las utopías. Bueno, quizás en su etapa comunista, que... A ver, sí, quizás por su época comunista luego, pues precisamente escapa de eso y siempre busca pues ir a posturas más complejas y... También evolucionó mucho al respecto de la postura de la violencia. En sus principios también, más en la época comunista, más a favor de la violencia y pasó a tenerla como ahora la contempla más en la parte de la autodefensa, no la violencia política para bueno, es que dominar a los demás. Él propiamente dice que es una persona que estuvo a nada de meterse en alguna organización terrorista en defensa del comunismo y del ideal socialista. Tanto él como Sánchez Dragó dicen que estuvieron a punto de hacerlo. Y al final, pues no lo hicieron. Yo creo que con el tema de declararse socialdemócrata es lo que decís. Al final, pues intenta separarse de cualquiera de los extremos o de cualquier situación utópica o de cualquier ideal utópico. Fíjate que hasta incluso en esto también se parece a Peterson. Yo creo que había que organizar un encuentro de algún tipo. Jacobo tiene comisión. Hombre, por los un libros encuentro, de Peterson, sin duda, un encuentro Peterson-Antonio sería legendario. Bueno, Gran defensor de la época, los dos. El propio Peterson dice que su lucha no es política o no es ideológica, e incluso él pues también dice que el punto medio debería de localizarse entre un conservadurismo, pero también entre una rebeldía razonable. Y luego Antonio también dice siempre que nunca ha sido comunista realmente por las ideas comunistas, sino que él era comunista por rebeldía y porque la rebeldía que se llevaba en su época era el comunismo, no era otra cosa. Entonces, pues también... Eso hoy en día le pasa a muchos jóvenes. Militar, principalmente, que comentó que cuando era joven que estaba muy cansado de todas esas disciplinas militares y que en esa época se hizo un poco más anárquico por eso, porque no estaba de acuerdo con esa rigidez autoritaria de la rama militar, que me parece muy interesante, que creo que es algo con lo que muchos jóvenes se identifican, que me parece curioso porque hay muchos jóvenes, que de hecho siempre lo he criticado, que hay jóvenes socialistas que son socialistas porque le tienen desprecio a la autoridad, que me parece lo más, bueno, lo más irracional posible, pero esos son jóvenes que desprecian la autoridad y pues quieren más autoridad sin darse cuenta. Y igual le pasó un poco también en ese sentido, se hizo un poco anarquista por desgusto del orden militar. Sí, y bueno, sí. Terminando ya sobre Caos y Orden es un análisis de nuevo histórico sobre la ciencia, la ideología y bueno, nos acompaña en este caso sobre un montón de experimentos científicos, de anécdotas en el mundo, por ejemplo, de la economía, ahora también sobre eso, sobre un análisis histórico de las ciencias, bueno, no en este caso no de la economía como ciencia, sino de la economía del mundo de la bolsa, nos habla de los cracks, nos habla del mercado bursátil americano y además, todo eso lo vincula con el concepto de la complejidad y el caos y orden y la entropía. Y bueno, eso. Probablemente una de mis obras favoritas, Caos. Sí, que bueno, que no lo comentamos, pero Escotado también llegó a tratar muy en fondo y se llegó a meter en el tema de la física y de la mecánica cuántica, que también me parece muy interesante. Claro, sí. Es que es increíble la cantidad de áreas en las que se ha involucrado y ha llegado a dominar. Siempre te dicen que tienes que hacerte bueno en una cosa, pero Escotado se ha hecho bueno en muchas cosas. Sí, otra de sus obras conocidas es Realidad y Sustancia, también una de las más difíciles. Sí, justamente. Yo no la he leído.
Pero vosotros también podéis Yo hablar tampoco. del libro que sacó más recientemente de Hitos del Sentido. Sí, que tanto Juanjo está sacando muchos libros, pero yo este también lo puedo enseñar, ¿eh? Yo este lo tengo en digital solo. No llegué a comprármelo. No llegué a comprarme la versión física todavía. Bueno, ahora mencionar que Jacobo habló sobre realidad y sustancia. Realidad y sustancia es una obra ya más enfocada a los filósofos. De hecho, esta obra la comentaba un día en un directo de Ernesto Castro. No sé si era una entrevista porque bueno, Ernesto ha entrevistado a Antonio. De hecho, a mí la entrevista de Antonio y Ernesto me encantó porque, o sea, ojalá tener el conocimiento filosófico que tiene Ernesto para poder entender la obra filosófica de Antonio. Precisamente eso, a nosotros como farmacéutico y economista y graduado bueno, a punto de graduarse en políticas, Johnny, nos falta un poco de eso, de ese background filosófico para ir a esas obras de Antonio, ¿no? Sí, justamente lo que Eh, iba a comentar. El libro de Y todo el sentido es un gran libro, pero es que hace un esfuerzo enorme de recopilación filosófica que hay que leerse con calma. Y eso que a mí me gusta leer, pero ese libro hay que tocarse, hay que metérselo con calma. No es un libro extremadamente extenso, pero hay que leérselo con calma. No es un sí, es libro un que libro te lees en ligerito, una tarde. No es efectivamente. fácil, no es una fácil introducción a la filosofía. No, 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 es no, un no, libro. no es como lo que le gusta leer Juanjo del Marca y así igual, pero no, que va, que va, que va. No, no sé, o sea, al final es lo que tiene que ser. Es un estudio exhaustivo de la filosofía, es un libro muy interesante, pero y aparte que es Sí, increíble cómo es capaz de recopilar tanta historia porque ese sí que es un sí, libro en tan poco espacio. relativamente Es corto. un libro cortito, sí, es cortito. Sí, En este libro, en Hitos del Sentido, es el libro del que se basa la entrevista que hicimos claro. a Antonio, en la primera parte. Y en el libro pues recorre la Grecia clásica, nos habla bueno, un poco de los filósofos clásicos. A mí realmente me gustó mucho la parte histórica, porque la parte filosófica pues ya es algo más interpretable por cada corriente filosófica, pero a mí la parte histórica me encantó cuando habla de todos los pensadores. Y de Mm. hecho empecé, por culpa de leerme el libro de Antonio, luego me empecé a ver más vídeos y más contenido sobre la filosofía clásica antigua. Y bueno, es como un buen inicio. Realmente, si no te interesa la parte filosófica, la parte histórica sobre la Grecia y tal, pues, y Roma, es muy interesante. Mm. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más, no sé si tenéis algo más que añadir sobre Antonio o algo más que queréis discutir. No, yo creo que Si no, no, realmente. sí, bueno, podemos ver si alguien en el público quiere preguntar algo y si no, podemos ir cerrando. Bueno, a mí me parece interesante si queréis comentarlo, o tú, Juanjo, que tienes más experiencia en que conoce más de este área, que me parece interesante que lo comentó también Escotado en una entrevista que su inicio con las drogas fue muy joven, con 14 años, con el pentotal Pentotal sódico, creo que sódico. era. Sí, Que cuando eso es algo que cuando igualmente fue al psiquiatra. para Sí, el psiquiatra. para epilepsia. Sí, Mm. a mí me encantó, por ejemplo, estuve mencionando en una entrevista con Ayanta, con la hija de Sánchez Dragó, Justamente, sí. eh, Una muy buena cómo, entrevista para conocer cómo sobre la vida de Antonio. Escotado, para que la quiera ver. Sí, precisamente, sí, efectivamente. La entrevista con Ayanta a mí es una de mis favoritas, además es, entre comillas, reciente. Pues en esta entrevista mencionaba Antonio que cómo él experimentaba con rigurosidad con drogas, o sea, con algunas sustancias, que es algo que precisamente o sea, falta hoy en día. Mucha gente cree que drogarse es pues la imagen clásica que tenemos de el drogadicto. No, obviamente, si quieres drogarte con seguridad y con cuidado, pues hay que investigar antes, ¿no? Hay que pues tener un mínimo, una mínima educación básica sobre drogas y precisamente es algo que haría falta y que de llevarse a cabo una especialización como la que busca Antonio, es obviamente necesario que aumente la educación y la transparencia sobre las drogas, ¿no? Nos pregunta en el chat, alcalde Jacome, libro favorito de Antonio, de cada uno. Yo creo que en este caso el de Jacobo está claro, ¿no? Estás muteado, Jacobo. Perdona, el tercer tomo de Los Enemigos del Comercio para mí. Y Johnny, ¿tú cuál dirías? Yo diría entre el que comentó Juanjo, el de Hitos de Sentido.
A mí me cuesta más decidirme porque Historia General de las Drogas es una obra maestra. House Orden me marcó bastante en mi época, en mi inicio universitario, y Los Enemigos del Comercio es también importantísimo, entonces pues, realmente no sé cuál elegir. Pero bueno, supongo que me caería con las drogas. Al mayor admirador de Escotado entre un dilema. Nada, pero me caería con mi gran enciclopedia. Es que a mí la parte que habías comentado justamente del libro, en la que habla también sobre experiencias propias, sobre dosis y drogas, que me parece muy buena, que es algo Efectivamente, que en otros libros no puedes en el encontrar. final, yo creo que si alguien quiere probar o tiene curiosidad por probar drogas y quiere consumirlas de forma segura y educado, le recomendamos, uno, que se vea el documental sobre Silk Road y que compre drogas por internet en la Deep Web con Bitcoin. Eso es una idea fantástica, porque ahí es donde va a encontrar las drogas de mejor calidad y con menos peligros. Y que después se compre, si no compra el tomo grande que compre la parte final, que es el apéndice final de la fenomenología de las drogas, en la que puede tener, pues eso, para qué usar cada droga, qué esperar, qué efectos puedes esperar, cómo tomarlas en un entorno más seguro, cuánto tomar de cada una, bueno, eso. Un poco, una guía básica para acercarse a cada droga. Y justamente me parece también muy interesante y muy útil eso porque es algo que comenta el propio Escotado, que es como decir, echar la culpa a las drogas en cierto caso de sus efectos, como echarle la culpa al mar de los ahogados. La gente que por decisión propia se quiera meter en ese mundo, pues es mucho mejor que lo haga sabiendo cómo hay que hacerlo y las dosis necesarias, que también hay muchos casos de muertes por eso, porque hay gente que no tiene conocimiento o que no se le imparte conocimiento que lo usa de manera temeraria. De hecho, mira, por ejemplo, esto lo mencionaba Peterson, hace poco publicó un paper que se lo pasé a Jacob hace un par de horas, de hecho. Peterson publicó un paper nuevísimo, vamos, en el que se mencionaba que el alcohol era la droga más dañina, en suma, para el consumidor y para el resto de personas. No es la más dañina para el consumidor, pero en la suma es la más dañina, seguida por la heroína y el crack. Pero, por ejemplo, drogas que Antonio, por ejemplo, pedía que volviesen ya a la investigación e incluso al mundo recreativo, como son el LSD, las setas o la marihuana, puntuaban las últimas. O sea, son las drogas más inocuas de todas y precisamente siguen prohibidas en gran parte de los países, aunque ya, bueno, como mencioné antes, en la actualidad estamos por fin legalizándose. Y precisamente eso, otra vez la ciencia dándole la razón a Antonio en que la cruzada es algo sin ninguna base científica coherente y que realmente no es más que decisiones políticas que fueron errores. Es que, a ver, a mí en este caso también es algo que trata Bastos, que tiene hablado, no sé si lo tiene dicho en una conferencia, pero en clase sí que es un tema que ha comentado, que, a ver, yo estoy en contra de todas las drogas también, y de hecho incluso el alcohol intento evitarlo en la medida de lo posible, pero sí es cierto que si el alcohol está más socializado es más difícil a veces negar una cerveza, pero bueno... Bueno, que es lo que comentaba hasta que también a veces no es el hecho de las drogas sino saber tomarlas, que él dice que antiguamente había hasta un papa, no me recuerdo el nombre, que promocionaba la heroína, que se la tomaban con un poco de coñac, la que vendía la heroína Bayer, pero lo tenían en dosis, lo tomaban de manera social y no era tan peligroso, no moría tanta gente por ese tipo de cosas. Lo que pasa es que si lo llevas a la clandestinidad y a la ignorancia es mucho más peligroso. El propio Antonio menciona esto en varias entrevistas y en el libro lo menciona que él lleva siendo consumidor de heroína, no sé si decía más de 35 años, tanto en forma de opio como en forma de heroína. Y si la imagen que tenemos de un heroinómano es pues un pobre vagabundo tirado en la calle con las jeringuillas, pero precisamente eso pasa por la criminalidad. El libertario de otro día, madre mía. Precisamente eso, realmente no es la droga en sí, sino es el entorno en el que la droga se mueve lo que aumenta enormemente su peligro. Y bueno, no sé si queréis ir cerrando ya. Bueno, hay una pregunta más de Jacome,
que nos pregunta, ¿en qué creéis que destaca más Antonio? ¿En economía o en el tema de las drogas? Yo no puedo opinar porque tampoco sabría ponderar historia general de las drogas porque no es un libro en el que me haya adentrado, entonces no sé. A ver, yo no, aunque podría ponderarlo, no sé si estaría sesgado o no. Porque yo sí que creo que en el tema de la economía, claro, pero yo diría que en el tema de economía sí que hay, aunque no haya un análisis histórico de la economía tan extenso como el de Antonio, o tan riguroso, sí que hay muchos economistas importantes, pero en el tema de las drogas, más allá de, por ejemplo, de Thomas Sachs o de Hoffman, como mencionaba anteriormente, no hay nadie que haya hecho un impacto tan grande en el tema de la historia de las drogas como Antonio. Entonces, pues yo me quedaría con las drogas. Y bueno, yo creo que podemos ir ya cerrando. Sí. No sé qué ha parecido el Para que quiera ver los fragmentos de la entrevista, pues lo tenemos subidos al canal de YouTube por orden temático y bueno, que los aproveche y que los vea, que ha sido una gran entrevista. Y no sé si, Jacobo, ¿quieres anunciar algún directo futuro que tengamos a la vista o no? Por ahora no, pero vamos, que este miércoles habrá algo interesante seguro. No está aún definido, pero por redes sociales lo tendremos seguramente. Pues mira, tenéis efectivamente ahí abajo las redes sociales, así que no olvidéis de suscribiros tanto por Twitch como por YouTube. Seguirnos en Instagram y en Twitter. Esperemos que os haya gustado. Buenas noches a todos y muchas gracias. Un placer. Buenas noches. Chao. Chao.